Hola, muy buenas de nuevo a todos. Bienvenidos otra vez a la Filmoteca Retiro. Les pido disculpas porque la introducción que hemos pinchado antes no era la correcta, no correspondía a la película correcta, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a diferenciar un poco este coloquio de los que hemos hecho en otras ocasiones y directamente pues yo charlo un poquito de esta película de Carlos Márquez Marcet que acaban ustedes de ver. Y pues lo que ustedes me quieran comentar lo van lanzando al número de WhatsApp que tienen en la pantalla y pues yo voy interrumpiendo y vamos hablando de lo que les apetezca, de todos los comentarios que les apetezca. Entonces, pues bueno, yo esta película, como antes no lo he podido comentar, pues sí que les cuento que es el tercer largometraje de Carlos Márquez Marcet, del director catalán. Con él ganó tres de los principales premios que tiene el Festival de Málaga, entre otros, pues el más importante, se llevó la Biznaga de Oro, y pues ustedes ya así lo habrán visto, es una propuesta muy arriesgada, es una película que está a caballo entre el cine verité, no sé si conocen un poco la expresión de ese cine que buscaba la veracidad, pues que no era documental, pero que sí que jugaba a parecer un documental, en realidad es ficción, y es una película pues realmente muy sorprendente, es una de las películas más sorprendentes que ha habido en el cine español en los últimos años. Los protagonistas son David Verdaguer, que este es un actor que ya había colaborado con el director en su primera película, 10.000 kilómetros, y a quien posiblemente ya también recuerden de otra película, Verano 1993, que probablemente la habrán visto, o sea, aquella película de Carla Simón que fue tan exitosa en los Goyas hace un par de años. Ese es el protagonista. Y la protagonista es María Rodríguez Soto, que ella antes de hacer esta película tenía ya una gran trayectoria, pero en el teatro. Esta es la película en la que afrontó por primera vez un papel protagonista en el cine, y la verdad es que pues llamó muchísimo la atención, ¿no? Habrán visto que la interpretación que hace es pues no solamente muy natural, sino absolutamente sorprendente. Ya habrán visto además que los actores se entregan por completo a la historia. Quizá pues para entenderlo bien hay que saber que ellos pues son pareja en la vida real, se quedaron embarazados en la vida real, se lo contaron a su amigo, al director, que como saben pues ya había colaborado con uno de ellos, pero era amigo de los dos, y entonces es en el momento en el que él decide pues que va a filmarlo, ¿no? Que va a hacer una película, que va a ser ficción, pero que va a construir los personajes a partir de lo que les vaya pasando a los dos actores protagonistas. En realidad, esas intenciones no son muy diferentes de las habituales de este director. Él tiene digamos, había tenido bastante éxito ya como pues con algunos cortometrajes, había llamado bastante la atención, pero él sobre todo llamó la atención con sus tres películas, que se pueden entender, como les digo, porque tienen cierta unidad, se pueden entender como una trilogía. Esas tres películas son 10.000 kilómetros, que ganó el Goya a la mejor dirección novel y también triunfó en el Festival de Málaga en su año, en 2014. Luego Tierra Firme es la segunda, y esta que acaban de ver ustedes, que es Los días que vendrán. Y les digo que forma una especie las tres conjuntamente forman una especie de tríptico, porque crean pues una especie de estudio sobre eso que han visto ustedes hoy, ¿no? Sobre la intimidad, ¿no? Es una especie de cine que va al encuentro con el otro, es un cine muy cargado de realismo, muy cargado de naturalidad, pues que pretende pues reflejar la realidad de forma absoluta, pues que parezca simplemente que el espectador es una especie de voyeur que está asistiendo a una escena completamente real, que no es para nada interpretada. Y bueno, pues además en esa trilogía, aunque insisto, no era una trilogía que el director desde el principio intentara hacer, desde el principio, que tuviera la intención de hacerla como trilogía, pero sí que pues poco a poco lo fue creando en las películas y fue coincidiendo en sus intereses, y finalmente pues no solamente las tres coinciden en su temática y digamos, en su ambición, sino que al final parece que representan de alguna manera tres fases diferentes de una relación, ¿no? Pues desde que se va iniciando en sus primeros compases, por así decirlo, hasta que se culmina, pues como se culmina en esta película, que es pues teniendo un hijo, ¿no? En la primera película, en 10.000 kilómetros, si la han visto,
habla de una relación a distancia, ¿no? Pues que no sé, que tiene muchas dificultades para soportar la distancia, esa distancia de 10.000 kilómetros que separa a los dos miembros de la pareja. Luego la segunda película, pues son dos mujeres que le piden ayuda a un amigo para quedarse embarazadas. Y bueno, pues en la tercera ya lo han visto, es que es un embarazo pues que llega de forma imprevista, pero que finalmente pues se decide seguir adelante con él. Entonces, no es la primera vez que Márquez Marcet, que el director, presenta, por tanto, a una pareja con todos los problemas que tiene una pareja, ¿no? Pues con todos sus líos, con los problemas de distancia, con el individualismo, pues con las creencias de cada uno, cómo afecta las ambiciones personales de cada uno, el punto en el que se encuentra una relación, cómo hace variar muchas veces la relación. Y pues bueno, en esta ocasión ya lo han visto, pues esta pareja heterosexual, pues están en los 30 años, los dos son de Barcelona, tienen unos orígenes sociales un poco diferentes y pues en el punto en el que comienzan hace un año que salen juntos, ¿no? Y todavía no tienen estabilidad laboral, ¿no? Esto parece que refleja un poco, pues, obviamente, la realidad actual que viven los jóvenes que están en la treintena. Y entonces, pues, dadas esas circunstancias, esa falta de estabilidad, dada también, pues eso, que tampoco es una pareja que lleve muchos años, les pilla muy de sorpresa la noticia de que van a tener el bebé. Pero siguen adelante, como han visto, y entonces lo que se produce, pues es un reflejo de 9 meses y de las tensiones que se van viendo entre los dos por la manera de afrontar, de ver y de afrontar las cosas. Como les digo, al cineasta la inspiración le vino al saber que María Rodríguez Soto, la actriz, y David Verdaguer, que son no solamente pareja en esta ficción, sino también pareja en la realidad, pues iban a tener un hijo juntos, y entonces él le propuso a los padres pues rodar todo el proceso sin una intención documental. Lo que sí decía era, pues quiero hacer una ficción, pero jugando un poco con las técnicas y los modos de hacer la no ficción, ¿no? Pues con eso que les decía, la apariencia de cine verité. Y yo creo que es precisamente eso, ¿no? La grandeza de la película, en gran medida, reside ahí, en convertir algo que es natural, un proceso que está pasando en la vida real, pues en una obra de arte, ¿no? En una propuesta artística y en convertirlo en eso que pues es muy sorprendente, ¿no? Es una mezcla de la realidad y la ficción, es ponerle un artificio a la intimidad, ¿no? Pues hay momentos en que sorprende mucho, ¿no? Parece que se está cuestionando los límites de la intimidad. Hay películas probablemente que le recuerden, ¿no? Incluso españolas que le recuerden a ustedes este mismo juego. ¿No se acuerdan? Pues aquella película de Lola Herrera, ¿no? Donde reflejaba su matrimonio. Lo que pasa que en este caso sí que es una ficción creada a partir de un proceso real, ¿no? Y entonces un proceso que es un embarazo y que pone en lugar, pues completamente o sea, cuestiona, ¿no? O pone en riesgo los propios cimientos de la relación que están viviendo esas dos personas, porque pues se confrontan los sentimientos de uno y otro, ¿no? Pues la sorpresa inicial, el miedo, la propia alegría también que les da ser padres, ¿no? Es aquello que los pone a prueba. Y además de ese lado más íntimo, ¿no? de la pareja, también está reflejada la situación, el contexto social que vive no solamente esta pareja, sino generalmente toda su generación, ¿no? Pues desde la pérdida del trabajo, que ya han visto que vive Virginia a causa del embarazo, las dudas del actor, de Luis, por esta paternidad, ¿no? Pues ante todo lo provisional que es su vida. Y en este sentido me parece interesante que el director ha comentado que se plantearon hacer algo más específicamente político, ¿no? Pues hablando, pues mira, los jóvenes de hoy en día, en la treintena, pues el tema de la vivienda, las dificultades que tienen, la precariedad de los trabajos, que realmente pues fuera muy político de forma explícita, pero renunció a ello y dijo, no, creo que es mucho más interesante que simplemente se vea la huella de ese contexto que viven esta pareja, ¿no? Es una forma de decir, bueno, realmente cómo deja en nosotros, qué huella deja en nosotros, cómo nos afecta algo que es aparentemente tan global, de lo que se habla muchas veces de forma teórica, que cómo se concreta en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues él le preguntaba en algunas entrevistas si consideraba que era una película política y en cierto sentido, pues posiblemente desde el punto de vista de que todo es político, ¿no? Todo tiene
una visión, una intencionalidad y una visión del mundo, pues también en cuanto al contexto social, a un análisis de contexto social o a un reflejo de un contexto social, de cómo viven los treintañeros en España actuales, de cómo viven, cuáles son sus condiciones laborales, cuáles son sus vidas y demás. Entonces, bueno, pues en ese sentido ya les digo, es muy común a la filmografía del director, pero también lo es la propia naturalidad que tiene este director, ¿no? O sea, la forma como nos mete en la vida de esta pareja. Parece una película pues muy improvisada, ¿no? Prácticamente no parece ni que sea ficción, ¿no? A veces parece que no existe ni siquiera guión, ¿no? Y sí que existe, ¿no? El guión está implicado el propio Marqués Marcel, lo ha escrito junto a Clara Roquet, que posiblemente la recuerden si han visto Petra, de Jaime Rosales, y Coral Cruz, que es otra que ha hecho también Incierta Gloria, por ejemplo, entre otras películas. Y bueno, pues es la manera que tiene de reflejar de reflejar ese contexto, también en contraste un poco, como habrán visto, pues con el propio pasado, ¿no? Con la propia herencia que han recibido los jóvenes, pues eso, creando como una especie de paralelismo, ¿no? Pues como el paso del tiempo nos ha hecho cambiar los modos de vida, la forma como se afronta una maternidad. Y bueno, pues por la propia naturaleza de este rodaje, la película se fue haciendo como una especie de work in progress, ¿no? La película es por así llamarlo, es un proceso de investigación en sí mismo, ¿no? En este sentido, quizá también puede ser interesante establecer un paralelismo, una comparación con el propio proceso de la vida, ¿no? La película habla de cómo se forma una vida, ¿no? Refleja el proceso de creación de una vida, narra lo que va ocurriendo, y la propia película pues es al final algo que surge de manera muy improvisada, ¿no? Pues surge pues eso, de esa unión de varios amigos, pues de una toma de decisión, y que finalmente iban improvisando. Lo que han contado el director y los actores del proceso de creación, de cómo se fue construyendo la película, es que bueno, pues lo fueron construyendo bastante entre todos, ¿no? Director, guionistas, actores. Ellos partieron de la creación de unos personajes de ficción, pero esos personajes de ficción evolucionaban o cambiaban o les pasaban cosas en función de lo que le pasaba a la pareja en la realidad. Pues ellos, si un día les pasaba algo a esta pareja, lo trasladaban al equipo y entonces jugaban un poco con ello y rodaban, escribían un guión quizá provisional, a veces tenían que reescribirlo, a veces les valía la toma, ¿no? Entonces era, pues es un auténtico work in progress, una auténtica película que se rueda de una manera muy sorprendente, ¿no? Las películas habitualmente pues tienen una planificación, el guión normalmente está muy pensado, las escenas están muy programadas, pero aquí pues todos iban trabajando en colectivo y se iban construyendo sin tener muy claro a dónde iban dónde iban a llegar, ¿no? Cuál iba a ser el final de todo ello, a dónde los dirigía. Y estuvieron así, pues bueno, obviamente durante los 9 meses del embarazo, pero aunque partían pues en los inicios, pues no creo que no era exactamente en el mes número 1, obviamente. Pero luego pues hubo un gran proceso, por lo que han contado, de edición y de montaje, ¿no? Entonces en total pues estuvieron como 1 año y medio con la película, pero bueno, se arriesgaron, pues esa grabación de la cesárea, de todas esas imágenes tan sorprendentes. Y yo creo que también en este sentido lo que permite es hacer, más allá de ese reflejo que comentábamos de una vida en pareja, además en un contexto social muy concreto, también permite hacer una documentación de los cambios físicos que vive una mujer en el proceso de embarazo. Es muy interesante además porque hay... yo creo que era Truffaut, un director que decía que una película, a fin de cuentas, sobre todo una película que se rodea durante mucho tiempo, refleja el cambio físico de los actores, o si no lo refleja es porque lo cuidan mucho. En este caso es muy real eso, ¿no? Ella pues sufre unas transformaciones físicas, es muy sorprendente, y en este sentido pues creo que puede ser una película, incluso aun teniendo un director que es hombre, pues muy femenina, ¿no? Porque también hay un punto en el que la película reflexiona en torno a lo femenino y a lo masculino, entre cómo chocan, cómo ambas perspectivas
eh, no solamente pues chocan, pero sino también marcan un punto importante, ¿no? De cómo afrontar la llegada de un bebé. Entonces, es una forma también pues, de reflejar eso, de reflejar cómo cambia la vida de la mujer. Hay películas, hay muchísimas películas dedicadas al embarazo, ¿no? Pues seguro que han visto Juno, seguro que han visto Un lugar donde quedarse, ¿no? Pero realmente esto es otra cosa, ¿no? Realmente aquí se ha buscado una naturalidad total, coherente con la filmografía de este director y muy sorprendente. Y, y luego también, pues en este sentido, parece también un propio homenaje a esos vídeos caseros que nos hacíamos, ¿no? Ahí hay una mezcla de lenguajes muy interesante, que es cuando se incorpora el vídeo de la madre actual, de Virginia, de cuando era pequeña, ¿no? De cuando su madre la tuvo. Esto, por lo visto, ocurrió porque durante el rodaje ella le contó al director que disponía de esos vídeos. Entonces se incorpora, pues es una forma simbólica, ¿no? De decir, se incorpora la tradición al presente. En el fondo, la maternidad, pues ¿qué acaba siendo? Acaba siendo pues una especie de homenaje a la maternidad como concepto, al enigma de la creación de la vida, ¿no? Pasan los años, las sociedades cambian, los jóvenes están en diferentes contextos, las parejas son diferentes, pero el misterio de la maternidad sigue siendo igual, ¿no? Entonces es una manera de incorporar ese homenaje a la maternidad, pues muy interesante con ese lenguaje visual con la incorporación de ese vídeo casero y que puede entenderse también, porque no, pues como una especie de homenaje a los vídeos homemade, ¿no? Lo que pasa que en esos vídeos, ¿no? Con que hacíamos probablemente pues que todo el mundo tiene en casa, que lo hacían sus padres o sus abuelos grabados pues con VHS, con lo que fuera, normalmente esos vídeos lo que pretenden es guardar un recuerdo bonito de una realidad. Sin embargo, aquí pues esta película no refleja solo la parte buena, ¿no? Refleja tanto la buena como la mala, ¿no? En ese sentido también me parece que puede ser intencionadamente un homenaje. Y realmente pues eso hace que el lenguaje cinematográfico, ¿no? Que el lenguaje visual de la película sea verdaderamente muy interesante. O sea, no solamente pues, por supuesto por la propia entrega de los actores que ya han visto que es total, o sea, ellos han abierto las puertas de su intimidad, de un proceso que es muy único, lo han vivido pues de esta manera, ¿no? Es abrir completamente su intimidad a una película. Pero se habrán fijado también en cómo está rodada. Lleva todo el rato la cámara al hombro, los planos, ¿no? Si se fijan en el lenguaje formal, los planos son muy cercanos, se acercan muchísimo a los actores para dar esa sensación de intimidad, ¿no? De cercanía, y también es posiblemente una forma pues, de rodar que viene siendo bastante común, posiblemente se han visto, y en esta filmoteca pues se han proyectado bastantes películas venidas de la SCAC, ¿no? Pues la propia Verano 1993. Hay ahora mismo una corriente de jóvenes cineastas, muchas de ellas son mujeres, pues en este caso Carla Simón, pero también está Marcol, o otra película también es Julia Is, ¿no? Están haciendo una serie de películas venidas sobre todo de la SCAC, de la industria cinematográfica catalana, muy interesantes en el sentido de que pues, presentan, pues son muy experienciales, son muy autobiográficas de la juventud o de las personas de los directores y directoras que las están creando, y tienen muy este tono, muy natural, cámara al hombro, muy intimista, ¿no? Entonces, creo que siendo diferente a esa corriente, o sea, no es exactamente igual, porque este director realmente tiene un sello, una identidad muy concreto, muy específico y muy propio, pues creo que sí tiene bastantes conexiones comunes con este tipo de cine. Por supuesto, pues probablemente también tenga bastante que ver con el cine documental español, pues él juega mucho con ese lenguaje, pero siendo una ficción, pues creo que se aproxima bastante a esta escuela. Y bueno, pues jugando también hablábamos del lenguaje visual, pues con toda esa simbología, ¿no? Que puede traer lo que comentábamos, este vídeo tan personal de la actriz. Me parece muy interesante también la escena final, ¿no? Donde que tiene una gran carga simbólica la música, ¿no? Que suena, la canción que suena, María Arnal y Marcel Bajés cuando cantan Tú vienes a rondarme, ¿no? Yo creo que eso
es una forma de condensar, de concluir de forma muy clara con pues, esas contradicciones, ¿no?, que sentimos, pero sobre las que tenemos que avanzar, sobre las que tenemos que construir nuestra vida, sobre las que tenemos que construir también nuestro futuro. Y nada, pues hasta aquí el análisis de la película. Ha sido un placer y el próximo martes pues continuaremos con más Filmoteca Villaverde. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.